o el mensajero del Señor. La voz de Dios hablando al pueblo. Dios hablando por medio del profeta. De hecho, Dios a través de la Escritura vemos que de distintas maneras el Señor ha extendido su voz para manifestar su gloria. Y no solo su gloria, sino también manifestar su propósito, su voluntad. Porque Jehová el Señor, nuestro Dios, no es un Dios que creó todo y se fue para nunca más acordarse de su creación. No es un Dios que está fuera de preocuparse de su creación, sino que es un Dios que está continuamente conectado con nosotros. Está permanentemente en medio nuestro, aunque nuestros ojos no le vean, pero Él está con su pueblo. Amén. Y esta parte, esta profecía del capítulo 42 de Isaías nos habla acerca de Jehová, el Señor, cómo Él habla acerca del siervo. En otra parte dice el siervo sufriente, Jesucristo el Hijo de Dios. Amén. Pero quiero primero, en mi introducción de la palabra del Señor, hablar acerca de la voz de Dios, cómo se revela. Si nosotros vamos a Génesis, abra su Biblia ahí, el capítulo 1. Dios hablando para que las cosas sean hechas. Porque como dije al principio, hermanos, cuando Dios habla con propósito, con determinación. La voz de Dios es una voz penetrante. Es una voz que trae vida, que llama las cosas que no son, como dice, como si fuese. No se puede comparar a la voz nuestra. Nuestra voz es débil, nuestra voz pasa rápidamente. Nuestros dichos nos llevan consigo a veces el poder que emana de la voz de Dios o de la palabra del Señor. Génesis capítulo 1 dice el verso 3: y dijo Dios sea la luz. ¿Y qué fue? Y la luz fue hecha solo por la palabra de Dios. Verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas de las aguas debajo de la expansión, porque Dios lo había dicho mediante su palabra. El verso 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Cuando Dios dijo su palabra en Génesis capítulo 1, las cosas se acontecieron. Las cosas fueron creadas. Amén. Las cosas fueron puestas en orden por la palabra del Señor. Cada una de las expresiones señaladas en el capítulo 1 de Génesis nos hablan de un Dios poderoso. Amén. De una voz potente que emana de Dios. Cuando determina cumplir con su plan eterno para nosotros. Hoy día es una bendición, iglesia, tener con nosotros la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios hablando a nuestra vida. El Señor nos ayude. Cuando vemos posteriormente, hermanos, Dios hablando a Adán y a Eva en el huerto, porque Dios los creó a imagen y semejanza de Él. Amén. Varón y hembra los creó el Señor, de acuerdo a la Escritura. Y le dijo que se enseñorease de todos los peces.
de todas las cosas que habían en la tierra, de la creación, de todo lo que le había dado, porque lo había hecho para la alabanza de su nombre, amén, y para que el hombre gobernase sobre ello y disfrutase de la bendición de Dios. Y le dio ordenamiento: no podrás comer del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa es la voz de Dios para el hombre puesto allí en Edén. Un hombre creado en santidad para que disfrute de la bendición de Dios. Que el Señor nos ayude. Pero luego dice la Escritura que Dios se estaba moviendo por el huerto y su voz, y oyó la voz. Adán oyó la voz en el huerto, y Adán con Eva se escondieron de aquella voz que se expandió por todo el huerto. ¿Dónde estás, Adán? El Señor nos bendiga. ¿Dónde estás, Adán? Adán se escondió por temor, porque había pecado delante de los ojos del Señor. Cuando oyó la voz de Dios en el huerto, Adán se escondió. Que Dios nos bendiga. Pero Dios llamó a Adán mediante su palabra para revelar la condición del hombre caído. Había entrado la muerte sobre él y la maldición de Dios estaba determinada para él por la desobediencia del hombre. Que Dios nos ayude. Génesis capítulo 3 nos habla acerca de esto, hermanos. Cómo Dios sentenció no solo al hombre por su palabra, sino también a la tierra, a la serpiente, porque el juicio de Dios cayó conforme a sus dichos. La voz de Dios es una voz potente, hermanos. Es una voz que viene desde el mismo cielo. Y nosotros en la iglesia tenemos la bendición y la oportunidad, hermanos, de oír su voz. Pero quizás no como otros la oyeron en otro tiempo, como Adán. Una voz audible. Una voz que se reveló a ellos de manera audible. Nosotros hoy día escuchamos la voz de Dios. La iglesia tenemos la bendición de escuchar la voz de Dios mediante su palabra, mediante sus mandamientos, mediante sus estatutos. Pero estos hombres como Adán oyeron la voz de Dios. La voz de Dios llegó a ellos. Tenemos otro personaje en la Biblia que escuchó la voz de Dios, Génesis capítulo 6. Un hombre llamado Noé escuchó la voz de Dios. He determinado, he decidido traer juicio sobre la tierra y consumirla o inundarla en agua. Juicio sobre la tierra. Y Dios habló con Noé diciéndole: hazte un arca para que te salves tú y tu familia, porque halló gracia Noé delante de los ojos de Dios. Que Dios nos ayude. Así que Dios está llamando a Noé para que ejecute el plan de Dios. Pues la voz de Dios, hermano, nunca ha sido extendida para que no lleve consigo un propósito. No son palabras vanas lanzadas al viento de parte de Dios. Cuando Dios habla, habla con propósito. Primero en la creación, creando las cosas. Luego en la sentencia del juicio, cuando habló a Noé. Ya antes Dios había hablado también a los hijos de Adán, a Caín y a Abel, ¿cierto? Y así sucesivamente. Cuando vemos la escritura nos damos cuenta que Dios sigue hablando a los hombres. En el caso de Abraham, en el capítulo 12, Dios habla con Abraham y lo llama con un llamamiento a que salga de su tierra, a que salga de su parentela, para que cumpla su propósito, para que haga la voluntad de Dios, pues Dios tenía planes con Abraham.
Y Abraham escuchó la voz de Dios y Abraham se dispuso a obedecer la voz de Dios. Contra todo pronóstico. No sabía dónde iba. No pensó si tenía los recursos para ir. Solo creyó a la voz de Dios, porque esa voz que vino del cielo es una voz, hermano, que penetra en el corazón del ser humano tan profundamente, hermano, que no te da opción a que le resistas. Pues cuando Dios ha determinado algo, ese algo se cumple. El Señor nos bendiga. Volvamos a Isaías, el capítulo 42. Aquí vemos como el Señor dice: aquí mi siervo. Esta voz de Dios confirmando a su Hijo, porque esta profecía tiene que ver con el Hijo de Dios, con Jesucristo el Señor, con el Salvador, con Emmanuel, Dios con nosotros, amén. Pero es una voz que se revela al profeta antes que esto se dé cumplimiento, y no solo unos días antes, sino más de 750 años antes de la venida de esta, o del cumplimiento de la promesa. Ya Dios estaba diciendo así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Es esa voz del cielo confirmando la venida del Salvador. Es esa voz del cielo declarando esa conexión con su siervo. Y esta palabra siervo indica, hermano, que Él hará mi voluntad. Eso es lo que dice Dios: mi siervo hará mi voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad del Dios eterno, que en su plan, hermano, de redención determinó enviar a su Hijo para salvar a los que estaban perdidos, a los que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo en su elección soberana. Antes que nosotros, la iglesia de este tiempo, siendo los que hemos recibido este privilegio, hayamos hecho bueno o malo, aún antes de que hubiéramos existido, ya Dios había determinado, hermanos, por su plan y este pacto eterno, redimirnos para su gloria. Pero era necesario enviar a su siervo. Y antes que enviar a su siervo, Dios habló desde los cielos a su profeta para dar testimonio de este que vendría en medio nuestro. El siervo de Dios. Dice la palabra: yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He aquí sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Note usted el ministerio del Señor. Que Dios nos ayude. No alzará su voz. No será un gritón, como a veces lo solemos ser nosotros. Como tratando de decirle: aquí estoy yo. Hey, no. Humilde. Cumpliendo la voluntad de Dios. Lo vemos a través de las Escrituras. Cómo el Señor comenzó a moverse en medio de la sociedad que vivía, no gritando, moviéndose entre los necesitados, ejecutando la obra de su Padre, trayendo bendición a los quebrantados, a los pobres, a los ciegos, a los mancos, a los paralíticos, a las viudas, a las prostitutas, a los leprosos. Que Dios nos ayude. Por eso la Escritura señala que este siervo que sería enviado de parte de Dios no gritaría en las calles, no alzaría la voz ni hará oír en las calles su voz, sino con su propia
vivencia, por decir así, su propia vida, su propia persona, reflejaría, hermano, el carácter de Dios, el amor de Dios manifestado en nosotros, en la sociedad. Hasta los días de hoy se habla de este siervo, de Jesucristo el Señor, el Salvador, nuestro Redentor, el Señor, el que cambió la existencia, el rumbo de la humanidad, el que trajo justicia, de quien disfrutamos el día de hoy como iglesia. Bendito es su nombre para siempre, amén. No quebrará la caña, es decir, Él no, hermano, vendrá para destruir a los pobres y necesitados, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que como pábilo humeante, como cuando usted enciende un fósforo y se enciende la llama y hace una tremenda explosión, ¿cierto? Si lo viéramos, si fuéramos más pequeños, como una hormiga, y viéramos un fósforo encenderse, veríamos que sería una tremenda explosión en medio nuestro, ¿cierto? Una tremenda explosión. Pero luego ese fósforo se comienza a quemar toda la materia y luego queda, hermano, un pábilo humeante. Amén. Eso éramos nosotros los seres humanos. Nosotros estábamos como pábilos humeantes en el sentido que estábamos perdidos. Teníamos vida, pero una vida que estaba condenada a la muerte eterna. Lo que Dios creó en el principio en el huerto ya no era, porque la muerte y la condenación se había apoderado de nosotros, la humanidad. Y éramos como pábilos humeantes, como una caña quebrada o cascada, como dice, no quebrará la caña cascada. De esta manera, amados hermanos, este siervo sufriente trajo justicia, pero con su propia forma de vivir, cumpliendo la voluntad de Dios, para darnos libertad a nosotros los que estábamos quebrados, rotos, estábamos muertos, estábamos destruidos. Y eso es lo que la voz de Dios está confirmando desde los cielos, hermano. He aquí mi siervo. He aquí mi siervo. Yo no sé si tú puedes agradecer a Dios esta mañana, pero desde lo profundo de mi alma digo: Padre, gracias. Gracias por enviar a tu siervo. Gracias por confirmar a través de tu palabra que las cosas sucedan. Porque cuando Dios habla, las cosas suceden. Y si Dios confirmó a su siervo, profeta Isaías, la venida de su siervo, no tardaría su llegada después de 750 años, que delante de Dios son como nada. Se cumplió la promesa de la venida del Hijo de Dios a nacer en una mujer virgen llamada María. Porque cuando la voz de Dios se extiende, hermano, y alcanza a nosotros los seres racionales creados a su imagen y semejanza, esa voz no cae a tierra. La voz de Dios trae vida, trae cumplimiento. La voz de Dios es una voz poderosa, hermano, es una voz verdadera. La palabra del Señor no cae, jamás caerá a tierra, hermano. Cuando es extendida de parte de Dios, te llevará a su cumplimiento. Y como ministro del Señor he visto, hermano, cómo Dios está cumpliendo su palabra a través de nuestro ministerio, a través de nuestra vida, a través de tu vida. Porque si estás aquí es porque esta palabra ha llegado a ti también. Por medio de este siervo sufriente llamado Jesucristo. Porque no solo Dios, hermano, quiso hablar desde los cielos para confirmar el ministerio del Hijo de Dios, sino que determinó, hermano, por amor, solo por amor, enviar a su propio Hijo. No solo enviar una voz, sino
enviar a su propio Hijo para que venga a nosotros los que estábamos perdidos. Amén. Trayendo su justicia para darnos libertad a nosotros los que estábamos oprimidos, los que estábamos muertos, los que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Yo quiero que tú puedas reflexionar en esto y que no sé, a mí me quebranta esto, hermano. Y de hecho hay rasgos todavía en mi vida de mi naturaleza pecaminosa que a veces se manifiestan en mí. Yo no sé si a ti te pasa eso, pero eso es natural. Todavía pasará, pero la mano del Señor está con nosotros. Y su voz no se ha callado para hablar a su iglesia. Y esta mañana Dios, a través de esta palabra, está hablando a tu vida y a mi vida. Porque si Dios te escogió con propósito, y su palabra no caerá a tierra acerca de ti. Porque tu salvación y mi salvación, porque mi servicio a la obra de Dios, como fue el servicio de su Hijo Jesucristo, hermano, llegará a su propósito. Amén. Se cumplirá el llamamiento del Señor. Mi siervo no se cansará, dice, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Verso 5. Así dice Jehová Dios. Esta es la palabra del Señor. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Así dice Jehová el Señor. Y aquí enviaré a mi siervo. Él hará la obra de restauración en los que están quebrados, los que están rotos, los que están destruidos. Verso 6. Y yo, Jehová, te he puesto en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos, y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová. Qué tremendo. Qué impactante la voz del Señor. Qué profunda, qué apacible. No sé si tu espíritu puede conectarte con la voz de Dios este día. Qué cristalina es la voz de Dios. Pura, acrisolada, más luminosa que un ¿cómo se llama esto? Es un mineral, lo usan mucho los diamantes, más luminosa que un diamante cuando le ilumina la luz en su corte preciso. El diamante irradia una luz desde su interior. Pero la voz de Dios es más luminosa y penetrante. Yo Jehová enviaré a mi siervo. Cuando vemos la escritura, hermano, nos damos cuenta que esta palabra se cumple. Primero que todo por la venida del Señor. Cuando tú lees los 4 evangelios te das cuenta acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Amén. Y ya se había hablado de Él en Génesis, el capítulo 3, el verso 15, acerca de la simiente de la mujer, ¿sí?
y el simiente de la serpiente. Habrá una continua contienda y lucha entre el reino de Dios y las tinieblas, solo porque Dios lo permite, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el reino de las tinieblas no tiene ningún poder y autoridad sin que Dios no se lo permita. Si Dios lo permite, el reino de oscuridad puede operar. Pero opera en los hijos de desobediencia, no en la iglesia, no en aquellos que han sido redimidos, no en aquellos que han recibido la justicia de Jesucristo, el que fue clavado en la cruz por nuestras rebeliones. Por eso Dios nos está llamando mediante esta voz, diciéndonos, hermano, que se cumplió la voz del Señor al traer a su Hijo, este siervo maravilloso llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, para que cumpla su llamado. Venir a nacer en una mujer virgen. Creció, se movió en medio de la sociedad, ayudando en la familia a la cual el Señor lo insertó. Y a los 30 años inició su ministerio públicamente. No gritando en las calles, como dice Isaías. No alzando su voz, sino moviéndose en medio de los necesitados, en medio de los enfermos, porque ellos tienen necesidad de médico. Y de verdad yo me siento enfermo en mi alma, en el sentido de que tengo hambre de Dios. Cuando tú, hermano, te conectas con el reino de los cielos, te das cuenta que has estado perdiendo tiempo importante en tu vida por no conectarte con el Señor. Y el diablo está enfermando esta sociedad, nos está enfermando. Escúchame, iglesia amada, esto es palabra del Señor, es una voz de Dios que viene a nosotros, la iglesia de este tiempo. El diablo se ha encargado de enfermar a la sociedad, y la voz de Satanás se ha hecho tan fuerte en medio de la sociedad que incluso en medio de los cristianos ha empañado la misma voz de Dios, porque el pueblo de Dios hemos estado rehusando venir ante la presencia de este Dios maravilloso. Y digo verdad, yo soy uno de ellos que quizás también he sido seducido, pero el Señor nos está llamando en este tiempo a que vengamos delante de su presencia y disfrutemos de su justicia, esa justicia que trajo nuestro Salvador Jesucristo. Porque la voz de Dios no ha sido acallada. Nadie la puede empañar, excepto, hermano, esa voz es empañada en aquellos que determinan rechazar la voz de Dios y prestar atención a la voz del infierno. Que el Señor nos bendiga. Mateo capítulo 3. El verso 17, búscalo en tu Biblia. Esta misma voz que se oyó allí en Génesis capítulo 1, esa misma voz que le habló al hombre en el huerto en el capítulo 3, cuando se oyó la voz en medio del huerto, el hombre corrió para esconderse. Esa misma voz que le habló a Noé en el capítulo 6, y a Abraham en el capítulo 12, y a Isaías y a todos los profetas, esa misma voz está hablando a todo el pueblo judío que estaba presente en el día cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, fue bautizado para iniciar su ministerio. Se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oír. Mateo 3, verso 17. Mateo 17, verso 5. Luego puedes buscar en Marcos capítulo 1, verso 11. Y Lucas 3, verso 22. Y el capítulo 9, verso 25. Donde desde los cielos se oyó la voz para confirmar el ministerio del Hijo de Dios. Esa voz poderosa, hermano, que está confirmando el ministerio del siervo, del Hijo de Dios, del Señor. La gente escuchó esa voz del cielo.
Amén. Por eso, hermanos, los llamamientos vienen de parte de Dios. Porque no es el predicador, hermano, el que convierte al alma o el que trae al alma para que reconozca a su Salvador. Es la voz de Dios desde el mismo cielo. Escúchame, la voz del Espíritu de Dios hablando al corazón del hombre para que se convierta. Si tu conversión fue de esta manera, en que la voz de Dios se reveló a tu vida y te quebrantó hasta los huesos, es un llamamiento glorioso y especial de Dios que no será revocado. Escúchame, porque Dios traerá su cumplimiento en tu vida. Es esta misma voz que confirmó a su Hijo en su ministerio, es la misma voz que confirma a la iglesia cuando la llama para que vaya por todo el mundo y predique su evangelio a toda criatura. Mateo capítulo 28, creo que el 16, 17 por ahí, no recuerdo bien el verso, en que le dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir a ser discípulos a las naciones, dice en la palabra del Señor también. En la voz del Señor, en la voz de Dios hablando a la iglesia. Amén. Entonces, hermano, la iglesia no tiene excusa. Los líderes que han sido llamados por el Señor y confirmados por su Espíritu Santo no tienen excusa, no tenemos excusa. Dije al principio, hermano, Dios hablando para que las cosas sucedan, para que las cosas acontezcan, y Dios enviando a su Hijo. Y allí en Mateos y Marcos y Lucas se confirma que la voz de Dios dice: este es mi Hijo amado, este es de quien yo hablé al profeta Isaías. De este hablé en Génesis capítulo 1, verso 15. Y de este hablé a través de todo el Antiguo Testamento, por la ley y los profetas, de este, del Hijo de Dios, porque en él se cumplen todas las promesas de Dios. Él es el pacto eterno de redención para nosotros. Jesucristo, su Hijo, a su nombre sea la gloria. A su nombre. No sé, no siento el espacio quizá para poder declararlo con más precisión, hermanos, de verdad. Porque me emociona saber que la plenitud de la justicia y el cumplimiento del pacto y de la promesa se centran en una persona. Y esa persona no es un ser humano cualquiera. Es un ser humano completamente santo. Santo y santo, aleluya. Y en su naturaleza, hermano, divina, hermano, nos conecta con el Padre. Y Él, hermano, vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Es que esa voz del cielo, hermano, pura, cristalina, diafama, como es la palabra, esa palabra, esa voz de Dios ha traspasado los mismos cielos, ha cubierto la tierra, hermano, con su gloria, para que los simples mortales como nosotros, aleluya, nos postremos delante de su presencia y digamos como el profeta: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor. La iglesia debe de enfocarse. La iglesia debe de precisar su relación con Dios bajo la humildad y el temor en nuestros corazones, amados hermanos. Escúchame, iglesia, porque se nos van los años, nos vamos haciendo viejos. Es tiempo de poner la mano en la mancera del arado. Es tiempo de conectarnos con el dador de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es tiempo de desarrollarnos en el reino de Dios. Es tiempo de crecer. Es tiempo, hermanos, de dejarnos sembrar por la bendición del Señor y de su Espíritu Santo en nosotros.
Este es el tiempo del llamado de Dios. Para concluir el mensaje esta mañana, no solo que Dios haya hablado desde los cielos, y lo vuelvo a decir, sino que envió a su Hijo. Ahora, dice la Escritura, nos habla por medio de su Hijo. Y su Hijo es Dios. Pero ya no es el Padre que nos habla a la iglesia, sino ahora el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, dice el libro de Hebreos. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sumo sacerdote que oficia en el altar mismo de Dios, en el cielo, en favor nuestro, por nosotros, los seres humanos. Él es el profeta establecido por Dios, trayendo una palabra de verdad, la voz de Dios hacia nosotros, la iglesia. Y Él es el Rey. Los tres oficios, hermano, de profeta, de sacerdote y de rey, se cumplen en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el siervo enviado por el Padre. Como rey, está sentado a la diestra de Dios en su trono y gobierna con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gobierna con la iglesia. Porque Dios nos ha hecho, según Pedro dice, reyes y sacerdotes para Él, para su gloria, para su reino. ¿Cuántos dicen sí, papá? Sí, Señor, amén, amén, amén. Escucha la voz del Señor, iglesia. Dios ha establecido su pueblo. Y luego vemos, hermanos, a través de la Escritura, cómo Dios comienza a hablar a su pueblo y le habla a sus apóstoles y los envía. Vayan por todas las naciones y prediquen mi palabra. Y les dio de su Espíritu Santo y los llenó con poder. Amén. Luego vemos en Hechos capítulo 9 cómo Dios se manifiesta a un hombre corrupto. Un religioso, hermano, que no tiene el Espíritu de Dios y que conoce parte de la verdad, pero no es practicante de la verdad. Un fariseo llamado Saulo de Tarso, pero desde el cielo se le aparece un resplandor de luz más potente que el sol y lo deja ciego y lo tira a tierra. Y una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte coces contra el aguijón. Y el hombre, ciego y con miedo, dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz del cielo, esa voz del Hijo de Dios, tan potente y penetrante como la voz del Padre, dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dios nos bendiga esta mañana. Como dice aquí el profeta Isaías: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Escucha bien eso. Ni mi alabanza a esculturas. ¿Sabe por qué? Porque Dios conocía lo que el pueblo iba a hacer. Cuando usted lee el libro de Ezequiel, se da cuenta que Ezequiel habla en nombre de Dios y revela qué hace el pueblo mientras los sacerdotes están en el templo de Dios, cómo provocan a Dios adorando al sol, los astros, los planetas, las imágenes, las esculturas, y voltean su espalda delante de Dios para adorar los ídolos y las imágenes. No daré mi gloria, dice el Señor. Yo, Jehová, el Señor, mía es la alabanza, de Él es la gloria, de Él es la adoración. No necesitamos imágenes. Su Espíritu Santo y su palabra está con nosotros y es suficiente, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, pastor? Sí, es suficiente. Con eso tenemos más que suficiente. Cuando contemplamos la gloria de la creación,
El salmista dijo, los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Es un hombre, hermano, que tiene una conexión con el Creador. Es un espíritu quebrantado ante su presencia, que reconoce que todo lo que contempla sus ojos proviene de un Dios soberano, grande, un Dios admirable, un Dios santo. La pregunta esta mañana para la iglesia o esta tarde ya: ¿qué estamos haciendo con la voz de Dios? ¿Qué hemos hecho con Él? ¿Qué tan compenetrados estamos con la voz de Dios? No solo con la voz de Dios, sino con su obra, con su reino, con su verdad, con esa justicia que costó precio de sangre. Un gran sacrificio del Hijo de Dios. A través de este mensaje, a través de esta palabra, hermanos, el Señor dice aquí que se cumplieron las cosas primeras. ¿Cuáles? El antiguo pacto. Cuando Dios estableció todas las cosas en su debido orden. Luego dice, antes que salgan a la luz la segunda, yo os las haré notoria. Y es eso lo que Dios está profetizando. Vendrá mi siervo. Y esas cosas fueron testificadas antes que vinieran a la luz. Dios las hizo notorias. Y hoy la iglesia, hermano, disfrutamos de esas bendiciones que se han hecho notorias en medio nuestro. Amén. Tenemos su Espíritu Santo con nosotros. Pero aún, hermano, no se ha cumplido todo lo que ha de cumplirse en el plan de Dios. Y será glorioso y maravilloso cuando nos encontremos con Él en los cielos. ¿Cuántos quieren estar allí? Al encuentro con nuestro Salvador. Al encuentro en el reino de los cielos, porque Dios nos llamará desde los cielos. Enviará a sus ángeles a buscar a su escogido. Y los que estén muertos, les dará una voz potente de resurrección, hermano. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que están vivos serán transformados y elevados a las nubes. Y nos vamos a encontrar con el Señor. Arriba va a ser el encuentro, hermano. ¿Cuántos van a ir allí? La voz de Dios lo ha declarado. Y esas cosas todavía están por cumplirse. ¿Hay alguna duda que se cumplirán? Si Jehová, el Señor, lo ha dicho. Si el Hijo de Dios lo ha declarado. Si la palabra de Dios nos confirma continuamente a través de sus palabras, a través de cada hoja que volteamos en la Escritura, nos damos cuenta cómo la palabra de Dios se nos revela, y esta palabra tendrá cumplimiento y no caerá ni una jota ni una tilde que no se cumpla. La iglesia debe estar dispuesta a decir, hermano, junto con el profeta Isaías, de Jehová sea la gloria, ahora y siempre. Amén. No lo tratemos de comparar. Él tiene que tener el primer lugar, la preeminencia en la iglesia. Que esta iglesia, hermano, le dé el lugar. ¿Quiénes somos nosotros para dar el lugar? Pero por lo menos, hermano, Jehová tome su lugar en esta iglesia. Amén. Amén. Menguemos, nosotros menguemos. Menguemos con humildad. Dios conoce tu flaqueza, Dios conoce tus imperfecciones, Dios conoce lo que te cuesta desarrollar la obra de Dios. Dios sabe cuánto has luchado para poder desarrollar el llamamiento de Dios y te cuesta. La iglesia no está llamada para juzgar la tarea del otro, lo que le cuesta, lo que le significa, porque Jehová el Señor lo ha llamado y lo ha determinado en su tiempo. Quizás no los mejores. Dios me llamó a mí, quizás no soy el mejor. Habrán otros que serán mucho mejores que yo. Pero Dios me llamó. Yo sé, yo he percibido, hermano, su llamamiento por el Espíritu Santo del Señor. Por lo tanto, hermano, tengo certeza. Y tengo, hermanos, hoy día, por el Espíritu Santo y su palabra, una tremenda responsabilidad. Que Dios nos ayude, amén.
cuesta. Luchas. Dios está contigo. Dios ve tus luchas. Dios ve lo que trabajas, el tiempo que estás invirtiendo, la forma como te dispones. Pero con tus imperfecciones y todo, Dios te seguirá usando, porque en ti hay querer. En ti está el querer conectarte con Dios. Amén. Y a medida que te conectes, Dios te irá dando más de su abundancia. Porque Dios es abundante, hermano. Dios es abundante. Dios es suficiente. La Biblia nos señala que Él llamó a su siervo y dijo: mi mano lo sostendrá, mi mano lo protegerá, mi mano lo acompañará, mi mano lo guiará. No lo dejaré solo, no lo dejaré abandonado. Confirmaré su ministerio, confirmaré su trabajo en la tierra. Y esa misma voz le ha dicho a la iglesia: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Confirmaré su llamado, confirmaré su ministerio, porque no servimos a los hombres, servimos al Dios verdadero y vivo. Amén. Usted no me sirve a mí, usted sirve al Dios verdadero, que le llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted es una sierva de Dios. Usted es un siervo de Dios. Hay quienes, hermano, resisten a atribuirse este título de siervo, pensando que los siervos son los más grandes, los más santos, los más sublimes. No, hermano, los siervos son aquellos que han sido llamados por Dios para prestar un servicio en su obra. Dios nos ha llamado a ser siervos. Sácate la imagen de aquellos que hay grandes en la tierra. No, hermano, todos somos grandes en el Señor, en la medida de Él, no en la nuestra. Amén. Todos estamos bajo la cobertura del Salvador y todos disfrutamos de su presencia. Amén. Que la iglesia esta mañana comprendamos, amados hermanos, que no hay nadie superior el uno al otro, que no hay nadie, hermano, que este sí que tiene cualidades tan tremendas, este sí que es digno, sí, si está colocado en el lugar que corresponde, amén. Pero el otro que está al lado también ha sido llamado por Dios y Dios le ha dado cualidades, quizás no para lo que estás haciendo, sino para otras cosas. ¿Para qué? Para preparar a la iglesia, para capacitar a la iglesia. Amén. Así que Dios te bendiga, iglesia amada. Dios guarde la congregación. Y así como dice la Escritura en Isaías 42, la voz potente de Jehová lo confirma todo. Amén. ¿Cuánto esta tarde? Yo quiero que te pongas de pie, hermano. Ponte de pie, iglesia amada. Yo quiero que oremos al Señor esta tarde. Que nos presentemos delante de su presencia, hermanos. Y que le digamos al Señor: Señor, manifiéstate en medio nuestro y confirma tu llamado. Señor, es tu palabra que ha sido anunciada. Te agradecemos por nuestro Señor Jesucristo, a quien enviaste en propiciación por nuestros pecados, para ser llamados tus siervos. Has dado una voz potente desde los cielos, Dios mío, confirmando el llamado de tu Hijo y el llamado también de la iglesia. Como lo hiciste con el apóstol, Dios mío, lo hiciste también con cada uno de tus hijos, al llamarnos para ser tu pueblo. Aquí estamos, papá, imperfectos, frágiles aún, y rogando a ti, Dios mío, que vengas a nosotros mediante tu palabra y tu Espíritu Santo para tratar nuestro carácter, para formarnos, para capacitarnos. Llénanos de tu presencia. Prepáranos, Señor, para ser una iglesia dispuesta, obediente,
entregada a ti para cumplir tu llamado. Cada miembro de la iglesia, Dios mío, tiene un llamado de parte tuya. Que cada uno descubra, Padre, ese llamado. Revélate a su vida para que lo descubra y lo trabaje para tu gloria. Que lo trabaje con libertad. Sí, habrán luchas, habrán dificultades según nos has dicho en tu palabra, pero confiad. Nos has dicho también por la misma, Señor, porque tú has vencido al mundo y contigo seremos más que vencedores. Derrama tu Espíritu Santo sobre la iglesia presente, no solo en este lugar de Osorno, sino a través de todo Latinoamérica, América del Norte, sobre Asia, Europa, Oceanía, sobre cada punto o región donde tu Espíritu Santo está operando a través de tus siervos, llevando el santo y bendito evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, aleluya. Trae a la iglesia pasión por las almas y pasión por tu verdad. Llénanos, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo para comprometernos en el liderazgo, para comprometernos en el discipulado, para querer llegar a la preparación, a los estudios, para querer orar juntos como hermanos. Danos pasión, Dios mío. Danos pasión, que nadie nos obligue, que nadie nos exija, que nadie nos impulse, sino tú, Señor. Por tu Espíritu Santo, danos la capacidad de ser libres. Libres, Padre mío, libres. Libres en el nombre de Jesucristo. Declaramos libertad por tu palabra sobre las almas, para que te sirvan, Señor, para que te sirvamos. Te damos gracias, mi Señor, mi Salvador. Nos disponemos para ti. En el nombre de Jesús. Adoremos al Señor, iglesia. Sobre todo es. Adóralo al Señor. Sean tronos, dominios, poder.